Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les mando un cariñoso abrazo a todos los que van a estar viendo la grabación y es muy especial a las personas que se van a conectar hoy día y a la persona que ya está conectada hoy día, que es Daniela en este caso. Muy buenas tardes, Daniela. Espero que estés muy bien. Te comento que te puedes comunicar conmigo a través de la sección de preguntas del Zoom. Ya en esa sección tú puedes poner cualquier duda que te salga durante la clase y también te pido que me escribas ahí desde qué comuna o ciudad o país te estás conectando. Ya, eso. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca del funcionamiento de la motocicleta y vamos a eh, ver, ¿cierto?, otro sistema. El día de ayer nos abocamos a ver el sistema, perdón, nos abocamos a ver el sistema de, se me fue la palabra, disculpen, el sistema de frenos, ahí sí, ya. Ayer estuvimos viendo el sistema de frenos, ya aquí estuvimos ayer detenidos prácticamente toda la clase porque lo vimos en profundidad. Hoy día mi objetivo es que hablemos de neumáticos, ¿ya? Súper importante, si nos queda tiempo después para ver algún otro tema, también lo vamos a ver, ¿cierto? Pero vamos a empezar dándole importancia al tema de los neumáticos para que entendamos más o menos de qué se trata un neumático o otro neumático, ¿ya? En qué fijarnos, cuándo cambiarlos, etcétera, ¿ya? Importante es que sepamos, ¿cierto? Todos los que están viendo este video, o que estén conectados en vivo, ¿cierto? Es que estamos hablando de motocicletas en esta oportunidad. Por eso hablamos de este tema, ¿ya? Motocicletas específicamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos preparando acá el examen de clase C, ¿ya? Espero que a todos les sirva mucho este tema y que a todos les vaya muy bien en su prueba, ¿ya? Dice, el estado de los neumáticos afecta mucho más en la conducción de motocicletas que en automóviles, debido a su menor ancho, por lo tanto menor superficie de contacto, ya que son solo dos ruedas en comparación con las cuatro ruedas de los automóviles. Por esta razón, es fundamental que revise constantemente su presión y desgaste. Queridos amigos, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hablar acerca de algo muy importante que es neumáticos, ¿ya? En las motos, los neumáticos son increíblemente importantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque a diferencia de un automóvil en donde tengo cuatro puntos de contacto, en un automóvil solamente tengo, perdón, en una moto tengo solo dos puntos de contacto. Ya, en el auto tengo cuatro puntos de contacto, en la moto tengo dos puntos de contacto. Ya, y es muy importante entender que estos puntos de contacto son pequeñísimos, ya, en comparación con los puntos de contacto del neumático de auto, porque el neumático de auto es más bien cuadrado, ya, el neumático de moto es más bien redondo. Por lo tanto, el contacto que va a hacer el neumático de moto va a ser mucho más fino que el del neumático de auto, ¿ya? Además, si perdemos un neumático, se nos pincha o perdemos adherencia en un neumático en la moto, puede ser potencialmente muy, muy peligroso, ¿ya? Puede ser potencialmente muy peligroso. Entonces es muy importante mantener los neumáticos lo mejor posible, ¿ya? Esto incluye, ¿cierto? Revisiones periódicas que como los neumáticos de moto están a plena vista, es bastante sencillo poder revisarlo, ¿cierto? Lo reviso todos los lugares donde veo, ¿cierto? La moto obviamente detenida. Luego muevo la moto un poquito más hacia adelante y van a aparecer todas las otras partes que estaban escondidas, como por ejemplo este lado de acá del neumático, ¿cierto?
va a quedar escondido si la moto está detenida. Y cuando yo avance, va a avanzar, ¿cierto? Esto para acá y lo voy a poder mirar, ¿ya? A grandes rasgos, ¿cierto? Y de forma bien sencilla, perdón, las, una de las cosas principales en lo que hay que fijarse en los neumáticos es que no tenga ningún daño, como por ejemplo ningún corte, ¿ya? Ningún desgaste excesivo y ninguna deformación. Lo último, muchas veces poco valorado, ¿ya? Para que ustedes me entiendan, los neumáticos por dentro tienen una estructura, ya sea de mallas, de alambre, ¿cierto? De nylon, etcétera, ¿cierto? Tienen como un esqueleto por dentro del neumático y eso hace que el caucho no se deforme como un globo, ¿ya? Si eso internamente, si las mallas estas, las telas que andan por dentro del neumático se dañan, ¿cierto? Entonces, ahí crecen los huevos que le salen a los neumáticos. Y el que el neumático tenga un huevo o una deformidad, habla de que es un neumático extremadamente peligroso porque en cualquier momento podría reventarse. Y reventarse de forma violenta, por decirlo así. ¿Ya? No pincharse. Pincharse es, se le hace un hoyito, el neumático va perdiendo aire, ¿cierto? Es peligroso igual, pero no es tan peligroso como que el neumático se raje, ¿ya? Y que caiga de una al piso, ¿cierto? A gran velocidad, etc. Entonces, importante, importante, importante que nuestra moto, estoy, perdón, me vacuné el sábado y parece que me hizo mal la vacuna porque he estado con harta tos. Entonces, este neumático, queridos amigos, es muy importante porque permite, ¿cierto?, la adherencia. Debo revisar que no esté demasiado gastado, que no esté deformado, que no tenga daños o cortes, ¿cierto?, importantes. ¿Ya? Cualquier corte que tenga que comprometa las telas, es decir, que entre medio se vean una especie de alambre o una especie de cordeles por dentro, ¿cierto? Significa que es importante. ¿Ya? A veces se raspa un poquito el neumático, pero se le sale un pedacito de caucho nomás, ¿ya? Y aunque lo ideal sería que se cambiara, porque igual ese pedacito de caucho que le falta hace que el neumático sea más débil, a veces eso puede aguantar un poquito. Pero si yo tengo daño que compromete la estructura del neumático, sus telas, por ejemplo, ¿cierto? Ese neumático no puede seguir siendo usado. No puede seguir siendo usado, ¿ya? Otra cosa importante en los neumáticos es que los neumáticos tienen un surco. Bueno, tienen varios surcos en realidad, pero dentro del dibujo siempre hay un surco que es más preponderante, ¿ya? Que es más grande y que es más profundo que el resto. Los surcos o estas rayas que nosotros vemos acá, que están talladas en el neumático, su misión, la misión de estas es poder evacuar el agua, es decir, esa agua que está ahí se mete por estas rendijas, ¿cierto? Y se expulsa hacia afuera. ¿Para qué? Para que el neumático tenga efectivo contacto con el suelo. Si el neumático no entra en contacto con el suelo y se mantiene sobre la capa de agua, ocurre un fenómeno que se llama aquaplaning, ¿ya? O hidroplaneo o cuña hidráulica. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que el neumático en vez de estar agarrado al pavimento, se está resbalando encima del agua. Si el neumático se resbala encima del agua, el gran problema que vamos a tener es que vamos a tener pérdida de control, no vamos a tener dirección, no vamos a poder frenar, no vamos a poder doblar, etc. La moto va a irse a donde ella quiera y eso, todo eso, ¿cierto? Conduce a una caída. ¿Por qué? Porque la moto no tiene estabilidad cuando las ruedas no están traspasando adherencia al piso, ¿ya? Entonces, importante que el neumático esté siempre en óptimas condiciones. ¿Cómo saber cuando el neumático está en óptimas condiciones? Bueno,
Cuando esta línea, ¿cierto? Principal tiene menos de 1,6 milímetros de profundidad, significa que ese neumático está para morir, ¿ya? Para cambiar. ¿Por qué? Porque los neumáticos necesitan ser reemplazados, ¿cierto? Antes de estar lisos completamente. ¿Por qué? Porque cuando esas líneas con el desgaste se van achicando, ¿cierto? Lo que conseguimos es que el agua no pueda salir o escapar, ¿cierto? Por esta rendijita hacia afuera. Ah, me pueden decir ustedes, pero es que yo no manejo con lluvia, no ando en la moto con lluvia. Bien, súper bien, yo tampoco ando en moto con lluvia. Me carga mojarme, etcétera. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si yo voy en un perfecto día de verano y me encuentro, por ejemplo, con que en algún lugar abrieron un grifo? Ya, yo soy de un lugar en donde se veían esas cosas cuando yo era chico. Entonces imagínense que están abriendo un grifo. Ya ustedes dirán que flight es profe. No, mentira. No, pero soy de un lugar donde se ven esas cosas. ¿Ya? Que se abren grifos y todo eso. Pero, ¿qué pasa si yo voy en la moto con un neumático en mal estado y la calle está inundada porque abrieron un grifo, por ejemplo? ¿Ya? O porque hubo un incendio y tiraron mucha agua, ¿cierto? Y el agua está corriendo, no sé, por la calle. O porque, no sé, pues, alguien está lavando la terraza y tiró agua para afuera en cierta parte y se acumuló el agua afuera. No sé, muchos motivos. ¿Ya? Si eso pasa, y yo voy con un neumático que está en mal estado, voy a tener todos los fenómenos que les hablé anteriormente y eso va a ser peligroso para mi conducción y podría terminar teniendo un accidente solo porque mi neumático no está en buenas condiciones, ¿ya? Otra cosa súper importante que voy a decir antes de que se me olvide y se me quede en el tintero es que los neumáticos tienen un tiempo en el cual deberían ser usados idealmente, ¿ya? Siempre depende de cómo se almacenen, depende un poco cuánto van a durar, cuánto menos van a durar, de cómo se almacenen, ¿cierto? De, de varias cosas más también, ya de su propia construcción, de los materiales que usaron para construirlo, etcétera. Pero lo cierto es que los neumáticos, en palabras generales, ¿cierto? Duran solamente 5 años. Si yo tengo un neumático de 5 años, ¿cierto? El problema que tengo es que ese neumático ya no va a rendir como rendía antes de los 5 años. ¿Qué significa eso? Los neumáticos tienen adherencia, ¿cierto? Los neumáticos, su goma tiene una estructura que permite que se vayan desgastando con el uso, ¿cierto? Y tomando, eh, por ejemplo, la elasticidad del neumático también puede variar, ¿ya? Con el tiempo el neumático se va poniendo más duro. Y si se pone más duro, lo que pasa es que se agarra menos a la calle, ¿ya? Se agarra menos al piso. Por lo tanto, siempre que sea posible, no, en realidad siempre debemos andar con neumáticos en buen estado, que no sean demasiado viejos, ojalá que no tengan más de 5 años, ¿cierto? Y que obviamente estén dentro de las tolerancias que se necesitan, ¿ya? Los neumáticos deben estar dentro de las tolerancias que se necesitan. Así que siempre, queridos amigos, busquen neumáticos eh, que sean, ¿cierto? Busquen neumáticos que sean, eh, cuando van a comprar, me refiero, que hayan sido fabricados hace muy poco tiempo. Si voy a comprar hoy día, ojalá que el neumático que esté comprando haya sido fabricado este mismo año, ¿ya? Obviamente que si voy a comprar en enero, por ejemplo, es difícil que compre un neumático que haya sido fabricado en enero si compro en enero. ¿Por qué? Porque obviamente voy a estar comprando en realidad lo más fácil, lo más común es que van a haber neumáticos que fueron fabricados hace 2 o 3 meses atrás, ¿ya?
Entonces siempre, queridos amigos, el tema de los neumáticos es muy, muy importante. Les quiero pedir un minuto, por favor. Necesito ir al baño. Vengo de inmediato. Si tiene dudas o consultas, por favor, Daniela, realícelas en este momento a través de la sección de preguntas y respuestas, que si no está en la parte inferior o en la barra de tareas de tu Zoom, va a estar en los tres puntitos, ¿ya? Ahí tú despliegas y la tercera opción es preguntas y respuestas para que puedas hablarme, ¿ya? Para yo saber que estamos conectados y que me estás escuchando, ¿ya? Que para mí es bastante gratificante cuando los alumnos me preguntan cosas, me hablan, me saludan, se despiden, etcétera, porque yo siento, ahí llegó el mensaje, eso es lo que quería generar. Ahí yo siento que no estoy solo, ¿ya? Veamos, ¿qué puso Daniela? Hola, profesor, no tengo dudas hasta el momento. Excelente. ¿Y desde qué parte te estás conectando, Daniela? Ciudad, comuna. Y otra consulta que le hago a todos, ¿cuándo tienes tu examen municipal? ¿Te habías conectado antes o no? Desde Caldera, ah, mira, excelente. Caldera, eso es cerca de Bahía Inglesa, ¿o no? ¿Cierto? Ya, perfecto, excelente. Primera clase que toma, dice, excelente. Ya, perfecto. Estaba leyendo que Bahía Inglesa estaba como dentro de las 70, creo, playas más bonitas del mundo. Algo así escucho hoy día mismo. Perfecto, sí, sí, yo he ido a Caldera, ya, pero no me acordaba bien. Como hay algunos pueblos o ciudades que se parecen los nombres, por eso te preguntaba. Ya, perfecto. Entonces, antes de hacer una pequeña pausa, ¿cierto? Les quiero recordar que la línea principal no puede, no puede tener menos de 1,6 milímetros de profundidad. 1,6 milímetros es muy poquito, ¿ya? Debe ser, no sé con qué se los puedo explicar. Debe ser como menos que el porte de un fósforo. No sé cuánto tiene un fósforo, pero es chiquitito, ¿ya? Como el grosor de un fósforo, ¿ya? Es menos que eso, diría yo. ¿Ya? Voy a medir después un fósforo para tener como la, la medida para poder explicar, ¿ya? Piensen que las minas, ¿ya? Las minas que ocupábamos en el colegio, las que eran minas 0,5 para los portaminas, para el grafito, ¿cierto? Eran 0,5, ¿cierto? Entonces, 0,5 serían tres minas de esas juntas, tres minas así, juntas. Y ahí me daría 1,5, un pelín más, pero para que tengan una referencia, ¿ya? Entonces, eso es lo mínimo, que es una línea que se nota en el neumático todavía como línea. Ya no es que esté a punto de borrarse la línea, no. Y para poder controlar esto de forma fácil, los neumáticos, todos, ¿cierto? O al menos la inmensa mayoría, en sus surcos más grandes tienen un indicador de desgaste, ¿ya? Que dentro del surco es un cerrito de material, ¿cierto? De caucho, que tiene de altura ese cerrito dentro del surco 1,6 milímetros. Entonces, cuando la línea, este es el surco, digamos, o sea, este es el cerrito, y el surco, el borde externo del surco está acá arriba. Cuando la línea se va gastando, 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 el surco llega, ¿cierto? Así, y queda al mismo nivel, ¿cierto? Que la banda de rodadura. Digamos que al principio la banda de rodadura está acá y va bajando, 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 hasta que el surco se iguala, o el cerrito, perdón, se iguala a toda la superficie del neumático, a la banda de rodadura. En ese momento, ese neumático ya no sirve. ¿Por qué? Porque ya tiene menos de 1,6 milímetros y ya ese neumático es peligroso. ¿Ya? Ojo también, esto lo voy a decir también al tiro para que no se me olvide, ojo también con las reparaciones. ¿Ya? Los neumáticos de moto
sobre todo cuando son tubulares, ¿ya? Que son como este, que no usan cámara, ¿ya? Que normalmente este tipo de llantas lo trae, ¿ya? Son llantas de aleación, traen neumáticos tubulares, las motos, ¿ya? Cuando son tubulares los neumáticos, hay varias formas de repararlos cuando hay un pinchazo, ¿ya? Y algo muy importante es entender que ojalá esa reparación no incluya calor. Hay gente que dice, no, lo vulcanicé porque quedó mejor. ¿Ya? ¿Qué significa vulcanizar? Que le ponen un parche al neumático y lo calientan a tal punto que funden un poco de caucho por dentro, ¿cierto? Para que se selle de forma efectiva esa pinchadura. A veces usa esa técnica para pinchadura o para tejidos más grandes. Pero yo les quiero decir que no es lo ideal que un neumático se caliente para poder parcharse. ¿Ya? En la actualidad existen parches en frío y existen sistemas en frío que permiten reparar muy bien un neumático y que si lo hacen bien o queda bien, ¿cierto? No deberían preocuparse nunca más de ese neumático porque no, el parche no se va a salir, no se va a despegar, etcétera. ¿Ya? ¿Se puede despegar un parche? Sí, se puede despegar. ¿Cuándo se despega? Normalmente cuando no estuvo bien hecha la pega o los materiales no eran de la mejor calidad, como por ejemplo el pegamento o los mismos parches que se utilizan. Ya la verdad que los parches en los neumáticos y en el caso de en las cámaras también andan súper bien, así que desde mi punto de vista no deben tener miedo a poner un parche, por ejemplo, cuando las motos llevan cámara. Ya como consejo, yo hace un tiempo atrás pasé una racha con mi moto. Mi moto usa cámara, ya porque es una moto que tiene llantas con rayos, como las bicicletas. Hace un tiempo atrás pasé una racha en que tuve que comprar muchas cámaras. Creo que compré como, no sé, 6 cámaras en menos de 2 meses. Se me pinchaba, se me pinchaba, se me pinchaba. Y al final, oye, saqué tantas veces los neumáticos. Es algo que, siendo yo mecánico de hace muchos años ya, es algo que me cuesta sacar neumáticos. Pero siempre lo hago para mejorar todos los días, ¿cierto? Y además que me gusta solamente a mí ver mi moto, ya, es decir, mi moto, mi auto, no los ve nadie más, ya me esfuerzo en verlos yo, ¿ya? Entonces, bueno, volviendo al tema del tema del parchado, bueno, llegó un momento en que ya no me quedaba plata para comprar más cámaras, porque las cámaras igual son caras, no son baratas. Y dije, ya, ¿sabes qué más? Dije a mi señora, ¿sabes qué más? Voy a comprar unos parches de bicicleta y los voy a poner, ¿ya? Le puse parches de bicicleta, eh, funcionan bastante bien y la verdad que la moto le puse sus parches y volvió a la normalidad totalmente y no hubo ningún problema, ¿ya? Así que, como les digo, no le tengan miedo a parchar las cámaras cuando tengan motos con cámara. Puede, si el parche queda bien hecho, en mi caso lo que hago es prensarlo, ¿cierto? Lo pongo en una prensa así y dejo la cámara ahí un buen rato que el parche pegue bien, ¿ya? Y sello todos los bordecitos, ¿cierto? Con pegamento abundante, etcétera, ¿ya? Así que siempre traten de hacer eso de la forma más adecuada posible, pero si lo hacen bien, queda bien, ¿ya? Volviendo al tema del neumático, recordemos que si la marca aparece, ¿cierto? Si esa marca se iguala, la marca o el cerrito que hay por dentro de la línea principal del neumático, si se iguala a la altura del resto de la banda de rodadura, ese neumático ya está para cambiarse, ¿ya? Una cosa súper importante, sobre todo en las motos que empiezan a tener un poquito más de potencia, ya hablemos de motos de 250, 300 centímetros cúbicos, sobre todo en esas motos, los neumáticos duran muy poco, ya comparado con los neumáticos de un auto. O sea, un neumático, mira, mi moto ahora tiene menos de 20.000 kilómetros, yo creo que tiene como 15.000, y el neumático ya ha consumido prácticamente la mayoría de su vida útil, ¿ya? Entonces, tampoco es de extrañar que tengamos que comprar neumáticos de forma repetitiva andando en moto. Ya, la gente a veces dice, no, me voy a comprar una moto para ahorrar. ¡Ja, ja! Le digo yo. Claro, si uno se compra una moto de las que son utilitarias, ya,
no sé, 125, una CGL, ¿cierto? Que ocupan repuestos muy genéricos, sí, puede ser que sea un ahorro. Cuando tú ya tienes una moto un poco más grande, nomás, a veces de 300 para arriba, ¿cierto? Los precios de los accesorios, ¿cierto? De los neumáticos y el desgaste crece mucho y nos encontramos con que tenemos que comprar neumáticos a veces una vez al año, ya dependiendo obviamente de la cantidad que andemos. Entonces, siempre, 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 queridos amigos, neumáticos, preocuparse de los neumáticos porque son una pieza clave, clave, clave en el desarrollo y en el funcionamiento de nuestra moto, ¿ya? Ahora sí, por favor, denme un par de minutitos y vuelvo enseguida. Ya volví. Muchas gracias por esperarme. Ya, entonces dice que el conducir con neumáticos en mal estado hace más difícil y riesgosa la conducción. Súper importante, ¿ya? ¿Qué significa que estén en mal estado? Por ejemplo, desgastados irregularmente o desgastados en exceso. Obviamente, los neumáticos en su vida útil se van a gastar en algún momento, van a empezar a gastarse. No significa que porque se gastaron un poco estén malos, no. ¿Cuándo van a estar malos? Cuando lleguen al límite de desgaste que les expliqué anteriormente. Y si algún lado del neumático, imagínate que todo el neumático este está nuevo, todo está nuevo, perfecto, pero en esta zona de acá está más gastado porque se pegó un frenazo muy largo. Denme un segundo, por favor.
Ahora sí, discúlpeme, tuve un problema. Ya. Entonces, tuvo un frenado muy largo, les decía, y se gastó solo esa zona. Bueno, aunque el resto del neumático esté en perfectas condiciones, si solo esa zona se gastó y llegó a su límite de desgaste o se gastó muy disparejo, el neumático igual no sirve. Ya, aunque no lo crean, vino un joven a comprar unas cosas acá el otro día, yo vendo algunas cosas, entonces yo le miré el neumático trasero acá y tenía una parte así aplanada, pero aplanada, aplanada, aplanada. Y yo le digo, compadre, ¿qué le pasó al neumático? ¿Por qué está así? Me dice, no, lo que pasa es que el otro día se me atravesó un auto y frené, no soltó nunca el freno y se arrastró tanto el neumático que quedó plano en esa parte. Porque los neumáticos de moto son relativamente blandos, ¿ya? Quedó plano en esa parte. ¿Y qué pasó? Que obviamente ese neumático ya no le servía, de hecho generaba un poco de vibración cuando él andaba. Ya entonces él me decía, no, pero el resto del neumático está bueno, ¿cómo lo va a cambiar? Me decía. Y yo, pero ¿cómo no lo vas a cambiar? Pues entonces le expliqué todo esto, ¿cierto? Y le aconsejé obviamente que lo cambiara eh, ahora ya, porque algo muy peligroso que un neumático ande en esas condiciones. Un neumático, queridos amigos, está expuesto a muchas fuerzas, ¿ya? Está expuesto a mucha presión, a mucha temperatura, ¿cierto? A la fuerza centrífuga, etcétera. Entonces el neumático no es que vaya relajado, el neumático va estresado así todo el rato. Cuando aceleramos, el neumático va estresado porque la rueda al girar trata como de torcerlo y el neumático se aguanta a torcerse y por eso avanza, ¿ya? Y cuando frenamos, lo mismo, pero lo tuerce hacia el otro lado, por decirlo así, ¿ya? Entonces el neumático siempre está estresado, siempre está haciendo fuerza y por eso hay que mantenerlo en las mejores condiciones posibles, ¿ya? Que se vaya desgastando naturalmente, no hay problema, pero cuando llega al límite de desgaste, ¿cierto? Si es que no ha pasado ningún hecho como los que anteriormente dije, ¿cierto? No hay problema con usarlo hasta el límite de desgaste, ¿ya? Pero apenas llegó, se cambia y se pone uno nuevo. Ahora, ideal, cambiarlo antes. Si te lo cambia antes, mejor todavía, ¿ya? Súper importante entender que el neumático ya como de 3 milímetros hacia abajo ya empieza a ser peligroso para el tema del aquaplane. ¿Ya? Está por aquí creo. Dice, bueno, continuando cierto con lo que decía acá, desgastado irregularmente, que es lo que estaba explicando recién, y después dice, con ruedas desalineadas o desbalanceadas. Eso tiene que ver con la rueda completa. Miren, lo negro es el neumático, lo que aquí es plateado es la llanta, y completo el conjunto se llama rueda, ¿ya? Entonces, cuando se une la llanta con el neumático, puede ser que existan diferencias de peso en la circunferencia de la rueda. ¿Qué significa eso? Que cuando el neumático vaya girando, en vez de girar parejito, va a girar así, va a generar unas vibraciones, ¿cierto? Un descentrado, por decirlo así, y eso va a generar problemas en la conducción, ¿ya? Por lo tanto, las ruedas también se balancean, igual que las ruedas de los autos, las ruedas de las motos se balancean, se les ponen unos pesitos, hay una forma de hacerlo detenida, ¿cierto? Sin máquina, digamos, que puede funcionar bastante bien, la verdad. Y es importante que ustedes entiendan lo que es el tema del balanceo de las ruedas. Ya muchas veces la gente dice, hoy la moto se siente vieja, la moto ya no es como antes, no sé. Y lo único que le falta es balancear los neumáticos y cambiar la cadena. Y con eso la moto queda, pero espectacular. Entonces siempre preocúpense de esos factores, ¿ya? Preocúpense siempre de esos factores. ¿Para qué? Para que ojalá nunca la moto se vaya deteriorando de forma tan rápida, ¿ya? Y tengan un buen aprovechamiento de la moto en el sentido de sentirla bien, sentir la moto rica, sentirla afinada como cuando la compramos nueva, ¿ya? Entonces, también habla de los rayos sueltos o cortados, ¿ya? Los rayos sueltos o cortados se refiere justamente a las llantas, que aquí creo que no hay ninguna foto de ese tipo de llanta,
Pero las llantas que tienen rayos, estas llantas no tienen rayos, esta llanta es de aleación. Hay otras llantas que traen rayos muy parecidos a las llantas de, o sea, a las ruedas de las bicicletas, ¿cierto? Y también se ve como en las motos de cerro, las motos de motocross, ¿cierto? Esas llantas vienen con ese tipo de estructura, ¿cierto? Con rayos. Los rayos son atornillados, ¿ya? Es decir, se enganchan a la parte del centro y se atornillan al aro, ¿cierto? Con un tornillo, ¿ya? Obvio, se atornilla con un tornillo, obvio. ¿Qué pasa con eso? Eso con el tiempo se puede ir soltando, ¿ya? Y si se suelta, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una rueda que no va a funcionar bien. Por lo tanto, debemos revisar que los rayos no estén sueltos y, por supuesto, que no estén cortados. Giro, dice. Es trascendental que la rueda trasera y la delantera giren por la misma línea, lo que puede no ocurrir después de que la motocicleta haya sufrido un siniestro. Los chasis de las motos, cuando los choques son, o las caídas o los choques son importantes, los chasis de las motos se pueden resentir y se pueden torcer, ¿ya? Eh, lo ideal es que una moto que sufrió un daño de ese tipo ya sea evaluada, ya para ver si se puede enderezar quizá el chasis o reparar de alguna forma. Y si no se puede, o si no es seguro hacerlo, entonces ¿qué hay que hacer? Dar de baja esa moto, ¿cierto? Y obviamente buscar la forma de adquirir una nueva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los chasis, cambiar solo el chasis es medio complejo, ¿ya? Yo sé que algunas personas lo han hecho, o he escuchado que algunas personas lo han hecho, pero también he escuchado de otras personas que es complejo el tema legal porque recuerden que el chasis se asocia, o sea, el chasis, que es el que se tuerce, y que es la base de la moto, trae un número de chasis y ese número de chasis se asocia a la patente. Entonces no se puede cambiar como podríamos cambiar una rueda, por ejemplo, que si se nos rompe una rueda, compramos otra y la ponemos y listo, ¿ya? Entonces, esto es muy importante. Esto es muy importante. Dice que los neumáticos nuevos, ojo, al igual que los frenos nuevos, dice los neumáticos nuevos provocan pérdida de control los primeros kilómetros. Es decir, que el neumático nuevo no se agarra tan bien al pavimento. Es decir, cuando yo cambio neumáticos, el primer día, ¿cierto? Los primeros días debo andar suave. ¿Por qué? Porque el neumático en ese momento no me está entregando el mejor rendimiento. ¿Vale? Le dije como en los frenos. Ya, aquí voy a aprovechar de dar un tips para los frenos. Cuando yo cambio las pastillas de freno, tampoco van a frenar tan bien como frenaban las viejas. ¿Por qué? Porque las pastillas viejas ya se afiataron al disco. Cuando yo saco esas pastillas que ya tienen la forma del disco con las imperfecciones del disco y todo eso, cuando yo saco esa y pongo una que está nueva, esa que está nueva está plana, por decirlo así, 100%, y cuando aprieta, no aprieta de la misma forma que aprieta la anterior. Por lo tanto, debemos entender siempre que los discos, ¿cierto? Y las pastillas necesitan asentamiento cuando son nuevos, ¿ya? Es decir, no me van a dar el mejor rendimiento apenas los pongo. Y lo otro, que tiene que ver con el tema de hoy día, que los neumáticos no me van a dar el mejor rendimiento apenas los ponga. Va a ser después de algunos kilómetros, ¿cierto? De algún tiempo usando. Recuerda, Daniela, si no me equivoco, ¿cierto? A ver, Daniela, sí, Daniela. Recuerda, Daniela, que si tienes dudas, consultas, preguntas, sugerencias, reclamos, quieres contar un chiste, una historia, está disponible el espacio, ¿ya? Por si acaso. Pero ahí llegó algo, vamos a ver qué llegó. Mira, qué buena pregunta. Muy buena pregunta, Daniela. Daniela me pregunta si es
mejor el freno de disco o el de tambor? Justo ayer estuvimos hablando de eso, ¿ya? Mira, no sé si decir mejor o peor, ¿ya? Así como en todos los ámbitos, ¿ya? Pero la respuesta simple y sencilla para eso es que el freno de disco es mejor que el freno de tambor, ¿ya? ¿Por qué? Porque el freno de tambor normalmente tiene un poquito más de problemas con la temperatura. Y la pega de los frenos es transformar la energía que lleva la moto de un movimiento, transformarla en calor. De esa forma detiene la moto, ¿ya? Eso es lo que hace físicamente. Entonces, las balatas no, o los tambores, mejor dicho, no son tan efectivos como el freno de disco, ¿ya? Y es por eso que en la actualidad prácticamente todos los vehículos que andan en la calle, al menos livianos, funcionan con discos. Pero claro, el freno tambor también puede tener algún tipo de beneficio, ¿ya? Pero lo más fácil y que no está mal, ¿cierto? Es decir, que los frenos de discos son más eficientes que los frenos de tambor, ¿ya? Por eso es que las motos que son más caras y que son de más alta cilindrada, normalmente no vamos a ver frenos de tambor. Normalmente siempre vamos a ver frenos de disco, adelante y atrás. Y las motos que son un poquito más baratas, ¿cierto? A veces motos, no sé cómo decirlo, como de menos prestaciones, que no son tan rápidas, por ejemplo, también tienen freno de tambor adelante y atrás, ¿ya? Si no me equivoco, que lo dije ayer también, si no me equivoco, la Honda Navi trae freno de tambor adelante y atrás, pero la Honda Navi es una moto que no es muy rápida, ¿cierto? Y que no es muy pesada. Por lo tanto, claro, podría tener unos frenos de ese tipo sin mayor complicación. Ahora, si me preguntan a mí, 100% prefiero los frenos de disco, ¿ya? Ya. Después habla de la presión de los neumáticos. Dice, mide la presión siempre en frío. El calor del aire se dilata, se refiere a que cuando el aire y cualquier cosa en realidad toma temperatura, se hincha, se expande, ¿ya? Como se expande, entonces, ¿qué pasa? Que aumenta la presión dentro del neumático. Por lo tanto, la norma es que los neumáticos se inflan siempre en frío. Los neumáticos se inflan siempre en frío, ¿ya? Si yo inflo el neumático en caliente, ¿qué va a pasar? Que la medida no va a ser real, porque puede estar más caliente o menos caliente y eso va a hacer que la moto no reaccione bien, que los neumáticos no reaccionen bien. Y eso puede perjudicar al frenado y a la dirección principalmente, ¿ya? También el agarre, por supuesto. Me refiero a estas dos cosas porque yo siento que son más peligrosas que fallen, ¿ya? Entonces, mida la presión en frío, o sea, mida la presión en frío, ¿cierto? Eh, Presión normal en invierno y algo menor en verano, dice. Después dice, el neumático debe llevar por lo menos 2 horas sin rodar para considerar que está frío, ¿ya? O menos de 3 kilómetros rodando a velocidad moderada. Para, por ejemplo, si yo tengo en mi casa para inflar, y lo quiero llevar a la bomba a controlar, ¿cierto? Bueno, tengo que tener la consideración de que no puedo irme rápido y que no puedo ir a más de 3 kilómetros. ¿Por qué? Porque si me voy rápido o si me voy a más de 3 kilómetros, se considera que el neumático ya se calentó, por lo tanto la medida no sirve. Ahora, ¿qué es lo más útil para eso? Lo más útil para eso es que yo tenga un medidor de presión, ¿cierto? Que son muy baratos, y que tenga un compresor para inflar la rueda, que esos no son tan baratos, pero la verdad que para un motociclista son increíblemente útiles, ¿ya? Increíblemente útiles. Siempre les voy a recomendar que tengan su kit, ¿cierto? Antipinchazo, que, bueno, hay unos sprays también para salir del paso así como súper rápido, pero principalmente
cuando hablamos de kit, ¿ya? Una cosa del antipinchazo, que es para salir del paso rápido, a veces se infla por un rato, digamos, la casa y el otro día está en el suelo de nuevo en la rueda. Otras veces se parchan de forma permanente con los antipinchazos. Y otra cosa, ¿cierto? Eso es un spray, para que ustedes sepan por si no lo sabían. Y otra cosa es un kit, ¿cierto? Que me permita reparar la rueda en la ruta, ¿ya? Que eso serían tarugo, parche o algún sistema que permita sellar el orificio. Y un medidor de presión y un compresor. Ya se me olvidó hacer, ya, un compresor. Hay compresores, los compresores que le hablo son estos chiquititos que se pueden enchufar a la batería de la moto para hacerlo funcionar. ¿Ya? Idealmente eso. Ya, yo estaba no ocupado todavía, conectado a la moto, he ocupado compresores chicos, sí, pero conectado a un auto siempre, pero no debería haber problema. Ya, obviamente, eso siempre cuando armamos nuestro kit, probarlo antes de necesitar. ¿Ya? Y con eso, portando eso, podríamos probablemente eh, salir de algunos apuros. A veces las ruedas se pinchan, pero la pérdida de aire es lenta. ¿Ya? Entonces, y podemos inflar a la presión requerida, ¿cierto? Y me va a alcanzar la moto a durar para andar, no sé, 10 minutos. ¿Ya? Y con eso avanzo, paro, cuando se vuelve a desinflar, vuelvo a inflar, sigo, y así. ¿Ya? Lo ideal es que si se pincha, no quedar ahí, ¿cierto? En la nada. Otro dato importante, cuando la moto se pincha, a veces tenemos que salir de un lugar peligroso, ¿ya? Eh, los neumáticos, la verdad, no sé si todos, pero yo creo que la mayoría aguantan harto andar sin aire, ¿ya? A una velocidad baja, por supuesto, ¿ya? Yo, por ejemplo, el otro día pinché, no tenía nada, una de todas estas veces que les dije antes que había pinchado, no tenía nada, y tomé la difícil decisión de irme con el neumático así pinchado nomás porque estaba en una parte peligrosa. Gracias a Dios se paró un motociclista al lado mío y me ayudó y me acompañó para que no estuviera yo tan vulnerable, ¿ya? Así que a ese motociclista le mando un saludo, se llama El Motociclista. Si algún día ve este video, muchas gracias por ayudarme aquel noche de, creo que de febrero fue, ¿ya? O de marzo quizá, ¿ya? Pero por ahí, de marzo parece que fue. Ya, la cosa es que, bueno, yo pensé que el neumático iba a colapsar, ¿cierto? Porque igual eran como unos 7 kilómetros más o menos que necesitaba andar así. Pensé que me iba a demorar mucho y la verdad es que me fui bien lento, como a 10, 15 kilómetros por hora, yo creo, 20 quizás en las partes más rápidas, y la moto se movía harto, se movía porque más encima era un neumático delantero. Y yo pensé, como les digo, que iba a llegar el neumático así molido, hecho bolsa, ya como pasa en los autos. Y la verdad que para mi sorpresa no, llegó totalmente íntegro, lo volví a inflar y no tenía ningún problema, ni siquiera tenía marca así de la llanta. Ya, así que ahí entendí, ¿cierto? Y eso pasó hace poco, que los neumáticos de moto igual aguantan harto andar sin aire. El tema es que andar sin aire hay que andar muy lento, ¿ya? Muy, muy lento realmente, y que si yo voy rápido y pierdo el aire, ahí sí puede ser muy peligroso porque la moto va a tambalear demasiado, ¿ya? De hecho, yo aceleraba un poquito más y la moto se movía así, pero prácticamente incontrolable, ¿ya? Entonces por eso me puede ir lento, pero el dato de esto es que el neumático igual aguanta bastante sin aire, ¿ya? Ya, entonces vamos a hablar ahora, antes de que termine la clase, porque me queda poquitito, de las diferencias en la cantidad de presión que yo puedo aplicar a las ruedas, ¿ya? En las ruedas voy a tener, ¿cierto?, la presión correcta que me va a brindar el mejor agarre al suelo. La mejor relación entre el neumático y suelo me la va a dar cuando yo tenga la presión correcta. ¿Cuál es la presión correcta? La presión que el fabricante me indica para esa moto y para ese neumático, ¿ya? Y si yo tengo poca presión, ¿qué es lo que va a pasar? Que los talones, que se llama esto, o los perfiles del neumático, van a hacer presión y el medio no tiene nada que lo afirme, entonces el medio se va a ir para arriba y va a terminar desgastando más esta zona y el medio no tanto.
¿ya? Eso va a pasar cuando yo ande con poca presión en la moto. Cuando yo ando con mucha presión, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto de aquí, ¿cierto? El neumático, en vez de ser un neumático en forma de neumático, cuando le echo mucha presión, lo que tengo es un globo. Y un globo, cuando yo lo pongo en la mesa, el punto de contacto que tiene en la mesa, como el globo es así, ¿cierto? El punto de contacto con la mesa es mínimo, ¿ya? Recordemos que el globo es muy flexible y uno lo aplasta, ¿cierto? Y se aplana abajo. Pero el neumático no es tan flexible, sobre todo si tiene mucha presión. Siempre les digo, el neumático está como palo, ¿ya? Es decir, tiene demasiada presión, está muy duro, no tiene la capacidad de flexionarse, no tiene la capacidad de absorber tantos los impactos y por lo tanto, ¿cierto? Es un problema que el neumático lleve demasiada presión. Siempre, queridos amigos, cuiden la presión de sus neumáticos. Es muy importante. La presión de los neumáticos, queridos amigos, es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque de la presión depende que yo tenga una correcta adherencia, ¿ya? Ni poca presión, ni mucha presión. Ah, profe, pero una vez yo llevé la moto a la playa y le sacamos presión para andar en la arena. Sí, obvio, puede ser. O sea, no puede ser, es. A veces cuando uno necesita mucha adherencia, le quita un poquito de presión al hombro. Pero esas son situaciones especiales. ¿Ya? Cuando estoy en un circuito, cuando estoy en una playa, cuando voy al cerro, puede ser que yo le baje un poquito la presión. Sí, para tener más adherencia. Pero no es para andar en la calle. Para andar en la calle, presión correcta porque se hicieron estudios para analizar cuál es la presión correcta específica para esa moto y para ese neumático. ¿Ya? Eso, amiga Daniela. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy. Cuídate mucho. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es Práctica3.cl y espero que a todos les vaya muy bien. Cuídense mucho, un abrazo, nos vemos y chao, chao. Muchas gracias a ti, Daniela. Que te vaya muy bien y espero verte en las próximas clases. Nos vemos. Bye.